Ya, muy bien, Gaby. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a ver nosotros la segunda parte de la cultura romana. Nosotros ya hemos visto anteriormente la primera parte o la primera fase de esta cultura, que viene a ser la parte monárquica, ¿ok? Hemos observado nosotros que daba el origen, habían dos personas que comenzaron a poblar Grecia, que iban a ser Rómulo y Remo, ¿cierto? Uno de ellos se convierte en el primer monarca. Vamos a tener muchas clases de luchas sociales entre los gobernantes. Al final, uno de los gobernantes, eh, como era una persona muy déspota, era una persona muy abusiva, entonces las personas comenzaron a rebelarse contra ellos para dar fin a la monarquía, ¿no es cierto? Y con ese fin de la monarquía vamos a dar inicio a una nueva etapa de la cultura romana que viene a ser la República Romana, que se va a dar desde 509 años antes de Cristo hasta el 31 años antes de Cristo. Muy bien, entonces vamos a observar a la República Romana. Ay, 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 en vez de compartirme salí. Vamos, 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 vamos. Ya. Muy bien. Miss, ese hombre que usó la monarquía se llamaba Tarquinio de Siberia. Exacto, muy bien. Muy bien, pequeña, muy bien. Ya. Entonces, chicos, aquí ya tenemos a la República Romana. Es el segundo periodo de la historia de Roma, como yo les acabo de decir, ¿ya? Se inició en 509 años de Cristo y estaba dirigido solamente a los patricios, ¿ya? ¿Qué son los patricios? Es una clase social más poderosa y dejando de lado a los plebeyos. ¿Y quiénes son los plebeyos? Los campesinos, los artesanos, los comerciantes, ¿listo? Y dentro de los patricios vamos a encontrar a las familias aristocráticas, a los terratenientes. Y este gobierno, ya aristocrático, por los abusos que tiene va a haber muchas luchas por la igualdad y desigualdad. Y vamos a encontrar a dos personajes que tienen la idea de que todo debe ser igual, de que los plebeyos no deberían ser relegados. Lastimosamente no tiene mucho triunfo y incluso los asesinan a estos dos tipos de pensadores que vamos a encontrar aquí. ¿Ok? Dentro de los plebeyos, como te contaba, vamos a ver a los campesinos, a los artesanos y los comerciantes, que por si acaso no tenían derecho a nada. La república tiene mucho que ver con los votos. ¿Te acuerdas que la monárquica eran personajes destacados según sus características, ¿no es cierto? No, tampoco era hereditario. Ya, si el papá moría o este señor moría, entonces teníamos que escoger a otra persona que también supuestamente era escogido por los dioses y segundo que había destacado en algo. En el caso de la república, no. No, gracias a Tarcinio, el soberbio, que fue uno de los últimos de la época monárquica, entonces se derrota a los monarcas y se establece la república. ¿Para qué? Para que el pueblo, supuestamente, entre comillas, eligieran cada vez que haya una, así como hacemos con los presidentes nosotros para elegir, ya, pero solamente participaban los patricios, ¿correcto? Los plebeyos, campesinos, artesanos, comerciantes, nada tenían que ver en esa decisión de elegir. Entonces, si moría, por ejemplo, ese representante, entonces simplemente había que elegir a otros. ¿Ok? Entonces, en eso consta la época republicana de Roma. A ver, se da la ley de las 12 tablas y también se da el tribuno de la plebe. ¿Ok? Mira, aparte de que no solamente los campesinos y artesanos, también quedan excluidos las mujeres. Las mujeres no tienen derecho de votar ni de opinar. Tampoco los esclavos.
Vamos a encontrar varias instituciones. Uno son los comicios, las asambleas, que eran votar por las leyes, a ver si estaban de acuerdo o no, se proponía una nueva ley o implantar un nuevo impuesto, algo. Y todos tenían que estar presentes para poder elegir si se podía o no se podía. ¿Ok? Elegir a los magistrados. ¿Y de qué se encargaban los magistrados? Del gobierno de las ciudades. Ellos se encargaban de gobernar cada ciudad. ¿Ok? Y por último vamos a tener al Senado. El Senado se encarga de ratificar las leyes que se proponen, las políticas exteriores y la política económica. Si había algo que no estaba bien, entonces el Senado decía, no, oye, no te salgas de las costumbres, esto tenemos que hacer. Ellos comenzaban a regular este aspecto. Hoy, aquí. Por ejemplo, aquí tenemos las clases sociales de la antigua Roma, son los patricios, los esclavos y los plebeyos. Pero nosotros vamos a encontrar a un personaje, que incluso lo hemos visto en películas, ¿correcto? A los esclavos los utilizaban para unas peleas, se les llamaban los gladiadores. Ellos tenían que ir a un gran coliseo, entonces para poder distraer a la gente, que por cierto, eso también era un truco de los gobernantes, decía, oye, no, mira, nos quieren dar, el pueblo quiere intervenir, hay que darle diversión al pueblo, para que no reclamen por hambre, no reclamen por mejoras, y lo que hay que darles es el espectáculo, porque eso le gusta a la gente. ¿Ok? Entonces construyeron el gran Coliseo Romano, y en pequeñas ciudades también se podía realizar este pequeño de espectáculos, donde agarraban a los mejores esclavos, los entrenaban, y tenían que dar pues una lucha frente a todo el pueblo. Obviamente que el que pierde moría, ¿no es cierto? Entonces, uno de los esclavos, pasando de la película, en realidad sucedió, tenemos a Espartacos. Espartaco, pues él no quería, ¿ya? Él no quería ser esclavo, no quería vivir así, y él comienza a rebelarse, se escapa, él huye y comienza pues a juntar un esclavo con otros esclavos y a formar todo un ejército, porque ellos no están de acuerdo con eso y quieren empezar a luchar contra los representantes de la República Romana. Muy bien, ustedes, supongo que han visto Espartacus o por lo menos pequeñas escenas, ¿no? Te vas a poder dar cuenta de en realidad cómo ellos podían terminar, cómo eran las luchas sangrientas hasta muerte, ¿no? Ellos, o sea, son considerados pues animalitos, su vida no interesa, lo que interesa acá es la diversión del pueblo, ¿no? A ver, ahí está, vamos al otro, ahora sí. Vamos a encontrar también algunas instituciones romanas. Ya hemos observado que tenemos las asambleas populares o comicios, que estaban representados por los patricios, y los plebeyos también la conformaban. Prueban leyes y eligen magistrados. Hemos observado también al Senado, que controla a todos los magistrados, ¿ok? Y tenemos a los comicios, que son a los magistrados que ejercen el gobierno en cada lugar, en cada pueblito, digamos. Pero dentro de los magistrados voy a encontrar, eran dictadores por si acaso, ¿ya? Se controla el poder durante 6 meses. Tenemos a los cónsules, que dirige el ejército, los pretores, que administran la justicia, los ediles, que administran las pequeñas ciudades, los cuestores, que administran el tesoro público de esta sociedad, y el tribuno de la plebe, defienden derechos de la plebe. Esta palabra tribuno, también me supongo que habrás visto, hay una película de Jesús que se llama Ben-Hur, ¿ya? Hay un personaje que le dicen tribuno, que al final lo que busca es el dominio de todas de las ciudades en honor a al rey o al César, al emperador en este caso, ¿no? Pero de luchar por los derechos de la plebe un poco difícil, muy difícil. Muy bien, a ver, vamos con la siguiente. Acá tenemos
a estos personajes, al pretor, al cónsul, al cuestor, al edil, ¿listo? Ahí tenemos a los personajes de esta época republicana. Muy bien, la economía romana. ¿En qué se basaba la economía romana? Tenemos la agricultura, el comercio. Dentro de la agricultura, la economía no varía mucho, más, no varía casi nada, digamos, de la época monárquica, tampoco va a variar en la época imperial. ¿Ya? Son 3 etapas, la monárquica, la republicana y la imperial. Nos encontramos ahorita en la republicana y continuamos con las mismas actividades económicas, que viene a ser la agricultura y el comercio. Obviamente se buscan nuevas técnicas de cultivo para tener grandes colonias de alimentos. Tenemos villas, ¿ok? En el comercio seguimos utilizando una única moneda, ¿ok? Vamos a ver un crecimiento económico gracias a esto, porque comienzo a comercializar, comienzan a expandirse todos los terrenos, entonces hay un montón por aquí en vender. Entonces las expansiones nos ayudan también. Su centro principal fue Roma. Importaban materias primas procedentes de las provincias. Lo podían hacer por vía terrestre, hacían caminos para poder, calzadas que son llamadas, para poder transportarlos, o si no, también por el mar. Y para eso hicieron grandes construcciones de puertos. Entonces, con los barcos que ellos construían, comenzaban a llevar sus productos de un lugar a otro. Acá podemos observar uno de los puertos, ¿listo? Ahí tienen todos los animales, todo lo que tienen que ir a transportar estos pequeños. Muy bien. Todo iba bien en la República, pero hay una crisis que se va a provocar. ¿Ok? Vamos a tener una pequeña crisis en Roma. Ellos en Roma van más o menos en el año 264 a 146. Los romanos comienzan a enfrentarse en las guerras púnicas. Eso quiere decir que se van a enfrentar a los cartagineses, ¿okay? Herederos de la cultura fenicia que ya hemos estudiado. Entonces ellos comienzan a luchar y entonces hay momentos en que pues ellos no se ayudan como debería de hacer y se va a provocar una crisis. También se ha podido observar que hay mucha corrupción en el gobierno. Entonces se decidieron, no sabes qué, mira, darle a él solito, va a hacer lo que le da la gana, no nos va a tomar en cuenta. ¿Qué podemos hacer? Ya, vamos a elegir a 3 personas para que puedan gobernar. ¿Ya? A eso le llamamos el triunvirato. Entonces ya, para que no esté el poder en una sola persona, entonces vamos a elegir a 3. Y esas 3 personas, para poder elegir, tienen que ponerse de acuerdo a los 3. Entonces ya no se va a poder hacer la voluntad de solamente uno. ¿Ok? Entonces, de esa forma se hizo. Y el primer triunvirato estaba formado por Julio César, Pompeyo y Craso. Aquí vamos a tener a Pompeyo. ¿Listo? Por si acaso, Pompeyo era un personaje muy importante. Ese señor tenía muchos, era un general, por si acaso. O sea, era un experto en lucha. De ahí vamos a tener a Craso. Craso, al contrario de Pompeyo, más bien él es un negociante. Y por último vamos a tener a Julio César, que él es un político noble más bien. Entonces ellos 3 comenzaron a formar un solo gobierno, pero lastimosamente, ya cuando ellos fueron a una guerra, Craso va a morir. Muere y solamente queda Pompeyo y Julio César. Me refiero al primer personaje que tenemos ahí y al segundo personaje. Entonces ya no había un triunvirato, solamente quedábamos con 2 personajes. Entonces había una guerra muy importante para poder luchar. Ella quería ir a la península itálica, ¿correcto? Él quería conquistar parte de Francia.
Entonces le dice a todo el Senado que tiene que aprobar, le dice, denme, por favor, denme. Primero estaban separados, ¿no? Como que Pompeyo se fue a un lado y él aprovechó eso y le dije, denme gente, denme soldados. Les prometo que yo voy a conquistar más territorio para nosotros. Bueno, así lo hicieron. Entonces él agarró y se fue y vino victorioso. Hubo más terreno para la República Romana. Entonces todo el mundo comenzó a alabarlo, su fama se hizo más grande y Pompeyo dice, ¿cómo es posible? No puede ser justo, supuestamente somos amigos y él solito se ha ido, se ha hecho más famoso y se supone que me tenía que pedirme eso a mí también, pero como él se alejó, entonces crecieron los celos. ¿Ok? Entonces, como crecieron los celos y se estaba planificando la muerte de César Augusto, o de Julio César, perdón. ¿Y qué tomó como excusa Pompeyo? Resulta que nosotros ya hemos estudiado eso por si acaso, ¿ah? En la cultura egipcia. Hay un personaje en la cultura egipcia. ¿Tenemos a quién? ¿Quién conoce a este personaje? A ver. ¿Cómo se llama esa señorita? ¿Cleopatra? Cleopatra, correcto, que fue la última reina egipcia. Acuérdate que ella estaba encarcelada por su hermano. Su hermano no le dejaba gobernar. Entonces ella decía, ahora, ¿qué hacemos? Julio César había sido muy amigo del padre de Cleopatra. Entonces dice, tengo que ir a pedir ayuda. Él se ha convertido en un hombre muy poderoso. Entonces, del lugar donde ella estaba resguardada, se metió a una alfombra, se envolvió, y la gente, pues, ¿no? Sus hombres lo sacaron como si estuviera sacando solamente una alfombra. Y así llegó hasta Julio César. Y le dijo, por favor, ayúdame, ¿no? Ayúdame a colocarme en mi trono porque ese es mi lugar y mi hermano no me deja gobernar. Julio César se enamoró locamente de Cleopatra. Es más, ya no quiso ir a la guerra, estaba solamente con ella, entonces iban de luna de miel, paseando por acá, por allá, derrotó a su hermano que era Ptolomeo y ella se impuso en el trono y tuvo hijos para Julio César. Tuvo 2 hijos, ¿ok? Entonces, ellos estaban viviendo su amor y Pompeyo aprovecha eso. Dijo que él ya no estaba mirando al pueblo como debía de ser. Ya no estaba luchando por el pueblo como debería de ser. Entonces dijo que estaba hechizado por Cleopatra. Y comenzó a hacer toda una confabulación. Agarraron, lo citaron a él y lo asesinaron. ¿Correcto? Entonces Cleopatra lo único que le quedó fue huir nuevamente a Egipcio porque sabía que Pompeyo la quería eliminar. Entonces se fue. Pero ya siendo reina de Egipto, porque su hermano ya había sido eliminado. Entonces, y todavía le dijeron, no, ¿sabes qué? Julio César quiere conquistar terrenos, pero no para Roma, sino para Cleopatra, para Egipto, decía. Y eso no es justo, decía. Entonces hizo toda una confabulación y al final mataron y asesinaron a Julio César. Muy bien, entonces así terminó el primer triunvirato. Ahora viene entonces el segundo triunvirato. Obviamente acá hubo complots políticos, lo que acabamos de ver, por las guerras civiles, hemos visto aquí, iba a haber revueltas de los esclavos. Aquí es un personaje que va a entrar aquí, por ejemplo, Espartacus, ¿no? Que él está en contra de eso y comienza a rebelarse, se escapa y forma a los demás. Aquí vamos a observar eso. ¿Por qué? Porque había mucha corrupción también por política, ¿ok? Para eso agarramos, los esclavos escaparon y comenzaron a enfrentarse. Entonces, como desaparece el primer triunvirato, se va a formar el segundo. Vamos a tener a Marco Polo Antonio, a Lépido y Octavio. Acuérdate, Marco Antonio era yunta, amigo, ¿listo? ¿De quién? De Julio César. Pelearon juntos ellos en las guerras civiles. Él le ayudó a conquistar grandes terrenos, ¿correcto? Entonces, él estaba a cargo, pero, ¿ya?
Entonces, incluso se casó, había un emperador más grande que él, que se llamaba Octavio, y su hermana se llamaba Octavia, y él se casó con la hermana. Pero Cleopatra dijo, yo necesito respaldo. Así que agarró y se fue con Marco Antonio. Lo enamoró y se dice que fue al único hombre que realmente amó. ¿Ok? Fue el único personaje. Incluso ella iba a ir, dijo, no, yo tengo que gobernar Roma porque tras la muerte de Julio César yo tengo 2 hijos. Y él debe heredar. Sin embargo, agarraron a sus hijos, se los llevaron y algunos creo que los asesinaron. Entonces, Marco Antonio formó parte del segundo triunvirato, pero también quedó hechizado. Entonces, por ahí dijeron, bueno, no podemos permitir eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es, lo llamaron. Le dijo, ¿sabes qué, Marco Antonio? Tienes que regresar sí o sí a las guerras. La dejó a ella, se fue porque él estaba casado, y en la guerra le cuentan algo. Y le dice, Cleopatra, tu amor, ya, Marco Antonio, ha muerto en la guerra. Y ella no lo podía creer. Entonces, cuando ella está ahí, en su palacio agarra una cobra y se hace picar con una cobra para matarse. A Marco Antonio entonces termina la guerra y comienza corriendo, va a buscar a Cleopatra. Y cuando la ve a Cleopatra, ya la ve muerta. Y él no lo podía creer, que le habían dicho que estaba muerta. Entonces él no lo podía creer. Estaba tan enamorado también. Entonces agarró su espada y se mató. ¿Correcto? Entonces, pero eso, ¿quién lo provocó? Octavio. ¿Okay? Octavio es hijo de Julio César. Él no estaba de acuerdo que Cleopatra esté relacionándose con ellos, porque ellos pensaban que Cleopatra quería las tierras para Egipto. Y incluso Marco Antonio comenzó a pelear para ella, ¿no es cierto? Entonces Octavio no estaba de acuerdo. Hubo desacuerdos entonces entre Marco Antonio y Octavio, ¿por culpa de quién? De Cleopatra. Incluso comenzaron a pelear entre ellos. Entonces, como que no resultó muy bien este triunvirato. Acá te presento a Octavio Augusto, que viene a ser un hijo de Julio César. Y por último, te voy a presentar a Lépido. ¿Listo? Entonces, con estos 3 personajes va a llegar a su fin la época republicana. Porque se provocó mucho caos por el asesinato de Julio César, de Marco Antonio, la pelea entre Octavio. Entonces se dividieron muchos imperios romanos. Como comenzaron a pelear y no estaban de acuerdo entre ellos antes de que él muriese, entonces, no, ¿sabes qué? No se puede hacer esto, ya, agarremos y dividamos. Mejor tú domina este pedacito, yo domino el otro pedacito. Y eso fue un fracaso para ellos porque habían otras ciudades que también, viendo que ellos ya se debilitaron y se han dividido, era mucho más fácil de conquistarlos. Y eso originó que se dé el fin a la época republicana del Imperio Romano. Después, de la cultura romana. Y después se va a dar origen al Imperio Romano. Muy bien, pequeños. Hasta aquí hemos terminado.